Abstracción, modularidad y jerarquía. ¿Qué es la abstracción? Es el proceso mental que permite extraer o separar conceptualmente los elementos esenciales de un sistema para analizarlos individualmente, ignorando los elementos no esenciales. En todo sistema los elementos esenciales son aquellos que utilizamos directamente, mientras que los elementos no esenciales son aquellos que se nos ocultan a nosotros, ya que no necesitamos interactuar con ellos para poder manejar dicho sistema, sino que con los elementos esenciales nos es suficiente para poder interactuar con el sistema. Un ejemplo del proceso de abstracción es el siguiente: supongamos que yo tenga este vehículo para transportarme en él. Para yo hacerlo no necesito tener conocimiento sobre los elementos internos o externos que posee ese vehículo. De lo único que yo debo tener conocimiento es solo de algunos elementos que me permitirán transportarme en el vehículo. Por ejemplo, no necesito tener conocimientos especializados sobre el motor, las ruedas, las luces o cualquier otro elemento del vehículo que no sea de mi interés, ni tampoco necesito saber cómo funcionan estos elementos. Como el propósito es transportarme en el vehículo, solo necesito tener conocimiento de algunos elementos del vehículo y saber cómo funcionan. Entre estos elementos están el timón para doblar, el acelerador para acelerar, el freno para frenar, la palanca de los cambios para pasar los cambios y otros elementos más, ya que estos conocimientos son suficientes para transportarme correctamente en el vehículo. Cuando se hace este tipo de acción se está realizando un buen proceso de abstracción, porque se están aislando los elementos que no son de interés para nosotros y estamos utilizando los elementos que sí nos interesan. En el ámbito de la programación, la abstracción es el proceso mediante el cual se ocultan los detalles de una implementación a los usuarios que no necesitan saber sobre dicha implementación. Este proceso se hace a través de distintas herramientas de programación. Una implementación es un conjunto de sentencias escritas en un lenguaje de programación. Una de las formas más comunes de aplicar el proceso de abstracción en el área de programación es utilizando funciones o procedimientos. Las funciones y procedimientos son un conjunto de sentencias que se referencian por un nombre, es decir que para ejecutar dichas sentencias es necesario hacerlo a través del nombre de la función o el procedimiento. La diferencia entre función y procedimiento es que una función siempre devuelve algún valor de un determinado tipo de dato, mientras que un procedimiento no devuelve ningún valor. Las funciones y procedimientos pueden tener 0 o más parámetros, los cuales pueden ser de entrada o salida de la función o el procedimiento. Para utilizar una función o procedimiento no necesitamos saber su implementación, es decir, no necesitamos tener conocimiento de todas las sentencias que contiene la función o el procedimiento. Para utilizar la función o el procedimiento solo necesitamos saber su nombre y los parámetros que posee. Solo con esos elementos, estamos en condiciones de llamar a la función o el procedimiento para utilizarlo en lo que necesitemos. Al hacer esto, estamos abstrayendo los elementos que necesitamos y dejando fuera los elementos que no necesitamos. Supongamos que estamos realizando un programa que me diga el factorial de un número. Para yo hacer esto puedo utilizar una función que devuelva dicho factorial. Para utilizar esa función no necesito saber nada sobre el código fuente que contiene la función, solo necesito el nombre de la función y el parámetro que recibe, el cual sería el número al cual le voy a buscar el factorial. Con el nombre y el parámetro de la función ya puedo obtener el factorial del número.
y así no necesito saber todo el código que dicha función contiene. ¿Qué es la modularidad? Es el proceso de dividir un sistema en módulos, de tal manera que cada módulo sea independiente de los demás. Este proceso de dividir el sistema en módulos se hace con el propósito de que se optimice la creación y o modificación de dicho sistema. ¿Qué es un módulo? Es una pieza, bloque o parte de un sistema, cuyo propósito es realizar una determinada acción para contribuir al correcto funcionamiento del sistema. Cada módulo suele estar conectado directa o indirectamente con uno o más módulos que pertenecen al sistema. Cada módulo realiza una acción específica. Si la acción que realiza ese módulo es incorrecta, entonces el funcionamiento del sistema no será correcto, porque de alguna manera el sistema está conectado con ese módulo para que realice una determinada acción. Y si el módulo no la hace de manera correcta, los resultados que arroje el sistema no serán buenos. Aquí tenemos la construcción de una cocina, donde se está utilizando el proceso de modularidad, ya que tenemos 4 elementos para realizar dicha construcción. Cada elemento es un módulo, y si nos damos cuenta cada uno realiza una acción diferente. Uno de los módulos se encarga de colocar el cemento, otro se encarga de la parte de carpintería, otro se encarga de la electricidad y el otro se encarga de la plomería. Así podrían existir otros módulos que podrían relacionarse entre sí para lograr construir este sistema, el cual es la cocina. ¿Qué es la jerarquía? Es el proceso mediante el cual se clasifican y organizan los elementos de un sistema. Estos elementos deben estar ordenados de forma ascendente o descendente. ¿Esto quiere decir que en un sistema hay elementos con mayor rango que otros? El gobierno de un país se puede ver de una forma jerarquizada, de tal manera que el presidente o el rey es el elemento del gobierno que posee mayor jerarquía. Le sigue el vicepresidente o vicerey, y así sucesivamente los demás elementos tendrán una jerarquía menor. Aquí tenemos un sistema de 7 elementos, mostrados a partir de una gráfica de barras. El elemento que está más a la derecha es el que tiene más jerarquía, porque está sobre la barra con mayor altura. Esto quiere decir que los elementos que están más hacia la izquierda son los que tienen menor jerarquía dentro del sistema. En programación orientada a objetos, podemos simular la jerarquía a través de la herencia. Aquí tenemos una clase padre que tiene varias clases hijas, y estas clases hijas tienen a su vez otras clases hijas de ellas, las cuales vendrían a ser nietas de la clase padre. Entonces de este modo la clase padre sería la de mayor jerarquía entre todas estas clases.